I can start if that's... Casi mejor, gracias. Yo puedo empezar. Buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí. Me complace muchísimo estar aquí con todos ustedes. Empezaré, creo, dando las gracias a la Fundación Princesa de Asturias por otorgarme este galardón magnífico. Y voy a decir un par de cosas antes de que empiecen a hacer preguntas. Yo soy profesora de económicas en el MIT, en Boston, en Estados Unidos. Trabajo sobre la economía de los países en desarrollo y, sobre todo, sobre la vida económica de los pobres. Lo que intento averiguar en mi trabajo es cómo viven los pobres, por qué viven como viven, cómo podemos entender los motivos por los que toman determinadas decisiones que a primera vista nos pueden parecer extrañas, simplemente porque no entendemos del todo las limitaciones, las restricciones que se les imponen y sus motivaciones. No lo llegamos a entender. Y intentando entender esto, a partir de ello, intento desarrollar ideas potenciales de intervención o intentar entender las diferentes ideas que se han aplicado. También intento probar rigurosamente el impacto de las diferentes intervenciones. Para este fin, y junto con Abhijit Banerjee y también con Sendhil Maulainathan, hace 10 años, un poco más de 10 años, creamos el Abdul Latif Jameel Action Lab. Es un centro de investigación en el MIT, pero también es una red de investigación en todo el mundo. Más de 100 investigadores trabajan en el laboratorio en todo el mundo. Tenemos una oficina en todos los continentes, una en Europa, en París, una en Latinoamérica, en Chile, y tenemos oficinas también en África, también para Norteamérica, en Indonesia, en India también. Y lo que hacemos en J-PAL es que intentamos trabajar con socios sobre el terreno para tener experimentos para evaluar el impacto de las intervenciones sociales con los pobres. Trabajamos con gobiernos, con ONGs, con empresas, pero siempre intentamos implantar experimentos con modelos, con el modelo de randomización, el que se aplica en medicina para ver el impacto, para ver lo que funciona y lo que no funciona a la hora de luchar contra la pobreza. El objetivo último es doble: entender mejor. Somos investigadores, pero también el objetivo es cambiar la vida de las personas de verdad, en la práctica, para mejorar la eficacia de la lucha contra la pobreza, velando por que los programas para ayudar a los pobres se basen en la evidencia científica. Hemos empezado hace algo más de 10 años. Tenemos casi 700 proyectos que ya se han terminado o que están en curso. Los proyectos van desde la educación, la salud, la alimentación, también el buen gobierno, la gobernanza, el medio ambiente y otros muchos temas. Y algunas de las evidencias que hemos visto a través de estos proyectos nos han llevado a la adopción a gran escala de estos proyectos. Por ejemplo, el proyecto que hemos podido evaluar y encontrado eficaz y que abarca más o menos 170 millones de personas en el mundo, y queremos hacer muchísimo más en el futuro. Esa soy yo y ahora pueden hacer preguntas. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Sí, hola. Yo soy Adela Maxuini de la agencia mexicana Notimex. A mí sí me gustaría un poco que me dijera, mencione usted qué funciona y qué no funciona para erradicar la pobreza. Yo vivo en un país donde usted bien sabe, un buen porcentaje de la población es pobre y, sin embargo, hay manifestaciones ahora contra este acuerdo que se acaba de firmar en el que México está presente. ¿Hasta qué punto los gobiernos se están implicando en la erradicación de la pobreza y qué es lo que no está funcionando para que cada vez haya más pobres en el mundo? Muchas gracias. Empezaré con algo optimista. La verdad, podemos decir, es que hay cada vez menos pobres en el mundo. Con el paso del tiempo, el número de pobres está disminuyendo. Si pensamos en
las personas pobres como personas que viven en la extrema pobreza con menos de $1,50 al día o por debajo de $2 diarios en precios locales. Así que podemos decir que el número de pobres ha disminuido y eso se debe a que han disminuido los pobres en India y en China. Evidentemente, en México no es el caso y por eso no lo ven, pero sin embargo es cierto que el declive de la pobreza no es suficiente. Nos gustaría que se erradicara del todo la pobreza y, en principio, es posible. Usted me pregunta qué es lo que funciona frente a la pobreza. Pues el problema es que si fuese capaz de contestar a esta pregunta sería una respuesta larguísima, porque no hay una receta mágica, digamos. Podríamos decir que el comercio es la respuesta y, por lo tanto, es necesario el acuerdo. Otros dirán que la respuesta es justamente lo contrario. Cada país viviendo su propia vida en una burbuja aislada es la respuesta y, por lo tanto, se oponen al acuerdo. Otros dirán que la ayuda de los países ricos es la respuesta. Otros dirán que la ayuda es el problema. Así que el problema es que todos estos puntos de vista son demasiado simplistas en el sentido de que no hay una característica de la pobreza. La pobreza tiene muchas facetas: falta de educación, mala salud, mala nutrición, la incapacidad para las mujeres para conseguir sus objetivos en la vida. La pobreza tiene que ver con la dificultad para pedir un préstamo para iniciar una empresa si uno tiene una idea, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de dimensiones y, por lo tanto, no existe una solución única. Para cada uno de estos problemas, para cada uno de estos aspectos, hay varias posibles soluciones. Algunas ya las hemos inventado, algunos ya las han inventado, otras soluciones todavía están por inventar. Es decir, que tan solo cuando hacemos todo esto junto podemos entender cuál podría ser la respuesta a cada problema. Yo creo que la única respuesta al problema de la pobreza es tener paciencia y abordar las cosas problema por problema para entender las soluciones. La buena noticia es que es más fácil entender un problema concreto que todo el problema de la pobreza de golpe. Así que no sé cómo poner fin a la pobreza, pero tengo algunas ideas para, por ejemplo, velar porque los niños aprendan mejor en la escuela. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días. Soy Silvia López, de la Televisión del Principado de Asturias, y me gustaría preguntarle qué valoración hace del papel de Naciones Unidas en la erradicación de la pobreza y si cree posible, si vamos por el buen camino del cumplimiento de los objetivos del milenio. Es un momento muy oportuno para hacer esta pregunta porque precisamente 2015 es el final de la era de los objetivos del milenio. Ahora abordamos una nueva era con objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es interesante ver si se han logrado objetivos que estaban en principio fijados. Bueno, pues algunos se han conseguido, otros no. Se ha progresado en algunas dimensiones y se ha progresado muy poco en otros aspectos. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas en todo esto? Pues si quieren una respuesta honesta, pues muy poco realmente. Y además no es solamente culpa de Naciones Unidas, sino que a nivel general la ayuda internacional desempeña un papel muy escaso para luchar y para poner fin a la pobreza. Algunas personas dicen que la ayuda es buena, otros dicen que la ayuda es mala. Pues quizás tengan razón o no, o estén equivocados, pero en cualquier caso son críticas útiles y también puede haber un papel potencial de la ayuda. En cualquier caso, hemos de darnos cuenta que en general la ayuda será solamente una parte muy pequeña de la solución, simplemente porque en términos de presupuesto es demasiado poco. La cantidad de dinero que se pone a disposición de la ayuda exterior es muy poco. Los países dan muy poco dinero, aun cuando se duplicara, se triplicara, seguiría siendo muy poco comparado con la cantidad de dinero que gastan los países en desarrollo para sus propios pobres. Así que en un país como India, como China, mucha gente recibe nada de ayuda exterior. Pues Brasil igual, incluso en África. La fracción total de ayuda en el presupuesto es bastante poco.
con excepción de algunos países muy pequeños, muy pobres, en los que el presupuesto de ayuda puede tener un papel importante. O sea que la ayuda representa muy poco, las Naciones Unidas representan muy poco en esta lucha contra la pobreza y siempre será así por necesidad. Tenemos que darnos cuenta que es muy importante que los propios países sepan qué es lo que va a funcionar para ellos, teniendo en cuenta la cantidad de dinero dedicada a los pobres. Y si nos lo planteamos así, pues la verdad es que organizaciones como Naciones Unidas o organizaciones como el Banco Mundial tienen que desempeñar otro papel. Se trata de trabajar con esos países para que alcancen sus objetivos. Y yo creo que en este sentido los objetivos del milenio han desempeñado un papel muy útil hasta el momento porque han ayudado a centrar el debate en lo que es importante, lo que es aceptable, lo que no es aceptable. Los objetivos anteriores en este sentido eran buenos porque permitían centrar el debate. No debemos vivir en un mundo en el que tantas mujeres se mueren cuando dan a luz, por ejemplo. O sea que ha de ser un objetivo. Y yo creo que esto ha ayudado a los países, ha dado motivos a los países para centrar su atención en estos problemas. Y este es uno de los objetivos que, aun cuando no se ha alcanzado, pues ha habido progresos muy importantes en los años últimos, en los años recientes. Siguiente pregunta, por favor. Ana Isabel Manzanos, de Radio Nacional. ¿Qué sería necesario hacer para que los gobiernos de los países ricos sean capaces de reconocer las bolsas de pobreza que hay dentro de las sociedades de la abundancia? Dar más importancia quizá a los análisis microeconómicos por encima de los macroeconómicos. No, absolutely. Desde luego. De hecho, una de las sugerencias que se han hecho para los nuevos objetivos de desarrollo, que al final no se ha retenido, pero que emanaba de los paneles de alto nivel, ha sido definir los objetivos para subgrupos poblacionales. Por ejemplo, si hay un objetivo respecto de la mortalidad infantil, pues la mortalidad infantil ha de ser baja no solo para todo el país en su conjunto, sino para los más pobres de ese país. Si este es el objetivo, pues entonces esto efectivamente llamaría la atención sobre las bolsas de pobreza en los países ricos. Se hubiera visto que en Estados Unidos la mortalidad infantil entre los negros pobres es elevadísima y es inaceptable teniendo en cuenta el nivel de abundancia del país. Desgraciadamente, esta sugerencia de objetivo no se retuvo en el informe final, pero el espíritu general es que tenemos que prestar atención a la pobreza que existe aquí. Eso es fundamental, desde luego. Por eso, en el Poverty Action Lab tenemos JPAL Europa y también JPAL Norteamérica, porque nos parece que el mismo tipo de enfoque, con paciencia, centrándonos en lo micro, efectivamente, los verdaderos problemas de las personas, el problema de la exclusión, el problema del desempleo, el problema de la vivienda, de la ausencia, de la falta de educación. Todo esto hay que planteárselo de la misma manera, hay que averiguar qué es lo que podría funcionar para solucionarlo. ¿Tenemos más preguntas? Silvia López, de nuevo, de TPA Noticias. Me gustaría también preguntarle cuál es su opinión sobre la gestión que está haciendo la Unión Europea en la crisis de los refugiados, con la crisis de Siria. No conozco los detalles de lo que se ha hecho a nivel europeo, de la Unión Europea. Yo estaba en Alemania, acabo de estar en Alemania, y me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que nos haya pillado por sorpresa esta crisis de los refugiados. La gente que ha estudiado estos grandes movimientos de población causados por una guerra o por cualquier cosa que provoca una ola de refugiados, pues los refugiados en conjunto
pues no se consideran como una responsabilidad en el sentido de que es una carga para los países. David Cant de Estados Unidos ha estudiado la llegada de cientos de miles de cubanos del puerto de Mariel y lo que ha causado esto cuando Fidel Castro de forma temporal dijo cualquiera que quiera irse de Cuba se puede ir. Por lo tanto, muchísimos barcos se fueron del puerto de Mariel en Cuba y llegaron a Florida, todos de golpe. Y fue una llegada masiva, fue un trastorno enorme, muchísimo mayor de lo que estamos presenciando ahora. Pero la gente se organizó muy rápidamente. Claro, la baza en Cuba es que en Florida es que ya había muchos cubanos, mucha gente que hablaba español, por lo tanto, y podía ayudar a los recién llegados. Pero la gente empezó rápidamente a comprar cosas, se recibieron dinero para instalarse, consiguieron empleos muy rápidamente. Y cuando nos fijamos en esa situación, pues nada pasó malo en Miami. No bajó el nivel de empleo. La gente se pudo ajustar, adaptar. La mayoría de ellos se quedaron en esa zona, sin embargo. Yo creo que podría valer lo mismo en Europa, en la medida en que podamos gestionar las cosas a corto plazo. Claro, a corto plazo siempre hay problemas con estas llegadas masivas. A la gente hay que darle un estatus legal, hay que darles refugio, casa, hay que darles una opción para encontrar trabajo. En Alemania, por ejemplo, hay muchas empresas que están empezando y están esperando para contratar a estas personas. Muchos ejecutivos, grandes ejecutivos de estas empresas han dicho, vamos a emplear a esta gente. Los sirios que llegan, por ejemplo, son gente muy bien formada y gente muy comprometida después de un viaje tan difícil. Y es gente, la verdad, que puede trabajar sin problemas. Pero el problema que vi es que no habían aún conseguido qué hacer a corto plazo. Es decir, se había adquirido un compromiso político. La canciller Merkel estuvo en televisión, justamente el día que llegué yo, estuve en televisión 1 hora explicando a los alemanes que era apropiado acoger a estos refugiados, y yo creo que va a centrar su política en esto y es muy valiente, pero al mismo tiempo tiene que haber una organización del corto plazo. Por ejemplo, necesitaron días y días de estar haciendo cola físicamente de pie para registrarse. Entonces, ¿por qué no tener instalaciones que permitan registrar a toda esta gente mucho más deprisa? Incluso se podría contratar a los propios refugiados para poder inscribir a los refugiados para ir resolviendo ese problema, por lo menos. O sea que la respuesta a muy corto plazo, pues ahí parece que sí, que hay una tensión entre la voluntad de hacer algo, que es muy encomiable, y al mismo tiempo hay problemas desde el punto de vista de la organización a muy corto plazo. Nos queda tiempo para una última pregunta. Sí. Bueno, yo de nuevo, Adela McSweeney. Quería preguntarle hasta qué punto la corrupción usted la incluye dentro de sus estudios, dentro de sus investigaciones. Desde luego, en el JPAL tenemos todo un programa de investigación sobre gobernanza que tiene que ver con la votación, las elecciones, y también tiene que ver con corrupción, porque no se puede evitar esto. Pero, sin embargo, me gustaría también llamar la atención sobre un excesivo pesimismo sobre este aspecto. Los políticos, los académicos dicen, bueno, pues no es necesario averiguar qué es lo que funcionaría, porque si encontramos lo que podría funcionar, pues de todas formas no se aplicaría correctamente porque habría una corrupción por el camino, etcétera. Sí, es cierto que existe la corrupción y la corrupción impone límites a lo que podemos hacer y los programas se tienen que estructurar para intentar limitar al máximo la corrupción. Pero no debería impedirnos hacer cosas. Simplemente es algo que tenemos que tener en mente cuando pensamos en diseñar programas. Hay que intentar diseñar cosas respecto del flujo de fondos que van desde el gobierno central hasta las aldeas, la forma en que se organizan las compras, las adquisiciones, para intentar que no haya demasiada corrupción, pero sin embargo
poder llevar a cabo actividades. Por ejemplo, en la India, es un país que conozco bien, y en los últimos 2 años, antes de las elecciones, ha habido mucha presión contra el gobierno respecto del tema de la corrupción. Tanta presión que, la verdad, la respuesta fue congelarlo todo, con lo cual no se hizo nada en absoluto. Si uno quería empezar una explotación agrícola, por ejemplo, pues no obtenía permisos, porque tenían tanto miedo que si otorgaban una autorización, pues alguien pensaría que había habido una corruptela de por medio, con lo cual al final no se hacía nada y se esperó a que cambiara el gobierno y que empezara todo de nuevo. Entonces, llegar a ese extremo es un poco triste, porque entonces no se hace nada acerca del empleo, etcétera, no hay actividad alguna. La corrupción es un problema que hay que tener en cuenta, tenemos que intentar limitar la corrupción, pero tampoco hemos de pensar que la existencia de la corrupción quiere decir que no se puede hacer nada, porque no es cierto. Muchas gracias, señora Duflo. Muchas gracias a todos. La siguiente rueda de prensa tendrá lugar a las 11:15 con los representantes de Wikipedia, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Gracias. Thank you so much. Thank you.